Las elecciones presidenciales argentinas se celebrarán en medio de escándalos que involucran al oficialismo. Las denuncias por la violación de la veda electoral por parte de la presidenta Cristina Fernández y el reciente caso de espionaje contra políticos opositores y comunicadores sacudieron la campaña en vísperas de los comicios presidenciales. Se acerca la hora cero en Argentina y los aspirantes a suceder a Cristina Fernández están en la recta final de una controversial carrera a la presidencia. Primero, la presunta intervención en política de la presidenta pese a la veda electoral. El pasado 14 de octubre, durante la inauguración de una fábrica de cosméticos a la que también asistió el oficialista Daniel Scioli, la mandataria pidió votar por la continuidad de sus políticas. Todo esto, industrialización, sustitución de importaciones, generación de trabajo, ciencia y tecnología, tiene que tener continuidad, no puede interrumpirse este proyecto de cambio, de transformación, de crecimiento. Luego, la denuncia por presuntas escuchas ilegales contra políticos y periodistas críticos del kirchnerismo. Dentro de la lista de presuntas víctimas se encuentran todos los candidatos presidenciales excepto el oficialista. No, a mí no me sorprendió. Forma parte de una realidad que nosotros vivimos en Argentina, lamentablemente, cuando uno es crítico al gobierno. En medio de la agitación política, este jueves los aspirantes cierran sus campañas. El abanderado de Cristina Fernández lidera los sondeos previos a los comicios de este domingo, seguido por el opositor del partido Cambiemos, Mauricio Macri, y el exministro Sergio Massa del Frente Renovador. Según los sondeos, ninguno de los tres aspirantes lograría la mayoría en la primera vuelta, por lo que sería el balotaje. A esta hora establecemos contacto directo en Buenos Aires, Argentina, con Leandro Querido. Él es director de la ONG Transparencia Electoral. Señor Querido, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenido al informativo de NTN 24. Muy buenas noches, gracias por la entrevista. La primera pregunta tiene que ver con Daniel Scioli. Se lo pregunto directamente. Las denuncias por la violación de la veda electoral por parte de la presidenta Cristina Fernández y el reciente caso de espionaje contra políticos opositores, contra periodistas, ¿le permiten a Daniel Scioli dormir tranquilo el día de hoy? Bueno, recién lo mencionaba el informe, ¿no? La cuestión relacionada con la veda. Esta ha sido, sin lugar a dudas, la campaña electoral más inequitativa que se recuerde desde la recuperación democrática. Sin lugar a dudas, es una elección que se da en términos competitivos, pero la competencia no ha sido equitativa para todos los que participan de esta contienda electoral. Hubo 44 cadenas nacionales en lo que va del año, cadenas nacionales que en definitiva el único objetivo era hacer proselitismo en función del candidato del oficialismo. Más allá de esta situación, el oficialismo todavía no la tiene fácil, ¿no? Es decir, tenemos la referencia de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias del 9 de agosto, en donde Daniel Scioli llegó al 38% de los votos. Por lo tanto, todas las encuestas hoy marcan que Scioli podría estar cerca del 40% y el segundo candidato, Mauricio Macri, bordeando los 30%. Por lo tanto, hay un escenario muy incierto desde el punto de vista político, desde el punto de vista del resultado, y esto lo que genera es cierta desconfianza entre los candidatos y los partidos políticos que compiten, y obviamente si tomamos en cuenta las elecciones provinciales que se han dado a lo largo de todo el año, nos encontramos con una situación en donde han sido elecciones, algunas de ellas muy irregulares, con muchas denuncias de fraude. Por lo tanto, este es el contexto en el que se desarrolla el último tramo de la campaña. Sin embargo, usted lo menciona, está un Scioli liderando esas encuestas. ¿En su concepto debió la oposición unirse para estas elecciones? Bueno, este es un debate que seguramente se dará el día lunes con los resultados sobre la mesa. Hay muchos analistas políticos y dirigentes de la oposición que hacen eje en este tema, ¿no? En la dispersión de la oposición. Tengamos en cuenta que hay dos dirigentes políticos, tanto Mauricio Macri como Sergio Massa, son dos expresiones de cambio político y están en dos listas separadas, ¿no? Quizá las primarias hubiese sido el ámbito
para acercar posiciones. No lo fue y este es el actual escenario que tenemos. Habrá que ver, aquí se habla mucho de voto útil. El voto útil es esa decisión que tiene el elector que quiere un cambio para de algún modo alejarse del candidato que no llega al balotaje o que lo evitaría. Por lo tanto, me parece que la especulación de la lista de Mauricio Macri tiene que ver con recuperar ese voto útil que hoy tiene en el elector de Sergio Massa, ¿no? De las primarias al día de hoy, ¿hay algún movimiento en toda Argentina que haya cambiado quizás el mapa electoral a pocas horas del domingo? Y no sé si soy explícito, es decir, ¿hay movimientos electorales distintos en las regiones? No, a ver, se dieron un montón de situaciones, ¿no? Recién ustedes mencionaban el caso del espionaje, en el medio también hubo elecciones provinciales que han sido escandalosas, hubo de todo, ¿no? Sin embargo, los encuestadores coinciden en que la variación ha sido ínfima con relación a las PASO. Pero bueno, esto habrá que verlo el día domingo a la noche. Aquí las autoridades electorales han dicho que los primeros resultados estarán a eso de las 22 horas de nuestro país. Esperemos que bueno, todo esto se dé en un marco de tolerancia, respeto, porque, vuelvo a repetir, hay un clima, se percibe un clima de nerviosismo, porque la posibilidad de una segunda vuelta podría definirse con un margen muy estrecho, un margen muy pequeño. Por lo tanto, hay mucha ansiedad y denuncias cruzadas por estas horas. Usted menciona, hubo de todo, y yo le pregunto, ¿qué tanto incide todo esto, toda esta guerra sucia dentro del electorado, dentro del ciudadano a pie, y además también con una Cristina Fernández, con una presidenta diciéndole a los ciudadanos, a los argentinos, sigamos, demos continuidad a mis políticas? Bueno, aquí, por un lado están las declaraciones de la Presidente, pero nuestro país es un país muy presidencialista y seguramente si Scioli termina siendo el candidato, es muy probable que mantenga cierta distancia de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, en estos días, Scioli anunció su gabinete en el caso de ser elegido y la noticia o la novedad es que no hay ninguna personalidad de la Cámpora, que es el espacio político que representa la Presidente, entre ese gabinete. Por lo tanto, la sensación que uno tiene es que el kirchnerismo puro y duro que representaba a Cristina Fernández de Kirchner dejará de existir antes de fin de año y seguramente entraremos en una etapa, ya sea con Mauricio Macri o con Daniel Scioli o con Sergio Massa, en una etapa distinta en donde seguramente habrá un clima de moderación política y de tolerancia. Muy bien, le agradecemos a Leandro Querido, director de Transparencia Electoral, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Muy buenas noches, gracias. El agradecido soy yo, gracias.